SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega. Esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, funcionamiento y guía de uso de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Votación del dictamen del proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Comienza la votación. Es el momento en el que el Pleno del Congreso daba luz verde a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Votos emitidos 328, sí 186, no 47, abstenciones 95. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Esta nueva autoridad será la encargada de gestionar todas las reclamaciones en el ámbito de la inversión financiera, ya sea banca, ya sea seguros, ya sea cualquier otro ámbito de los servicios de inversión, y eso incluye también a las criptomonedas. Hasta ahora estas funciones estaban disgregadas, una parte la asumía el Banco de España, otra la CNMV, otra la Dirección General de Seguros, y ahora lo que se hace es unificarlo en una única autoridad y tratar así de agilizar su funcionamiento. Básicamente lo que se quiere es que las reclamaciones no se eternicen, que se resuelvan de manera rápida, y para ello se plantea que las decisiones y los dictámenes de esta nueva autoridad sean vinculantes en prácticamente todos los casos. Y también se pretende que esta autoridad pueda intervenir en disputas que no sean necesariamente económicas, que no haya únicamente dinero de por medio. También, por ejemplo, sobre criterios de aplicación de códigos de buenas prácticas o moratorias, o también sobre denegaciones de cuentas básicas de pago. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Vamos a responder a varias preguntas sobre cómo funcionará esta autoridad, qué es, cuál es el procedimiento y cuándo empezará a funcionar. Primero, ¿qué es la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero? Es una autoridad que unificará todas las reclamaciones financieras. Hasta ahora, lo decías, el Banco de España es quien se encarga de las quejas contra los bancos, la Dirección General de Seguros de las reclamaciones contra las aseguradoras y la CNMV de las reclamaciones por servicios de inversión. La idea es que todas esas quejas pase ahora a gestionarlas la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que también tendrá competencias sobre las reclamaciones contra las llamadas fintech y los servicios de criptomonedas. El objetivo es que su creación agilice la tramitación de reclamaciones y evite recurrir a los tribunales, algo que siempre es más lento y más caro. Ese es el objetivo fundamental, que esta entidad sea una vía para resolver disputas, especialmente de pequeñas cuantías o incluso cuando no hay dinero de por medio y hay solo discrepancias sobre, como decía, cuentas básicas de pago o sobre criterios de los códigos de buenas prácticas, como el hipotecario. Y especialmente se busca, decía la vicepresidenta Nadia Calviño, que su resolución sea rápida. Solo en el ámbito de la contratación bancaria arrastramos más de 30.000 asuntos pendientes de resolver a finales del año pasado. Tenemos a miles de ciudadanos de este país que llevan más de 10 años esperando que se corrobore algo que ya han dicho los tribunales, como señaló dicho juez. Bueno, pues este proyecto de ley responde a esta necesidad porque dará la posibilidad a estos ciudadanos de obtener una solución rápida y reducir la litigiosidad pendiente en materia financiera ante nuestros tribunales. Hemos visto qué es la autoridad, vamos a cómo funciona. Lo primero, Pablo, ¿quién puede presentar una reclamación y cómo tiene que hacerlo? Lo primero es que cualquier queja o reclamación tiene que hacerse primero ante nuestro banco o compañía de seguros, y en caso de que no estemos de acuerdo con la respuesta, podemos presentar una reclamación ante esta nueva autoridad. La pueden presentar los usuarios que sean personas físicas, autónomas y pymes, pero no las grandes empresas. La reclamación, por cierto, será gratuita y no hará falta abogado ni procurador, y además el nuevo organismo facilitará un formulario estándar para agilizar esa reclamación y tendrá 90 días para resolverla. Y la idea principal es que se pueda reclamar ante esta autoridad por cualquier servicio de inversión, no solo por cuestiones que afecten a nuestro banco o a nuestra compañía de seguros. La ley amplía el ámbito de protección no solo a los clientes de los servicios financieros, digamos, tradicionales, también a los clientes en el ámbito de los criptoactivos o los servicios fintech. Y la competencia de la autoridad se extenderá también a los códigos de autorregulación voluntariamente suscritos por las entidades financieras o las asociaciones, como los que se adoptan precisamente hoy. Hemos presentado ya la reclamación, se ha estudiado y la autoridad
ha emitido un dictamen, una conclusión. ¿Qué pasa entonces, Pablo? Bueno, pues como gran novedad, la resolución de esta autoridad será vinculante para las empresas financieras en el caso, eso sí, de cuantías que no lleguen a los 20.000 euros. Hasta ahora estas resoluciones del Banco de España o de la Dirección General de Seguros no lo eran, así que muchas veces las entidades simplemente las ignoraban. Ahora serán vinculantes para las empresas financieras, aunque evidentemente siempre se podrá recurrir ante los tribunales. En el caso de judicializar la reclamación, el dictamen de la autoridad será considerado informe pericial y esto hace que el Gobierno confíe en que los jueces mantengan el mismo criterio que este nuevo organismo. Este funcionamiento y estas condiciones permitirán, según dice el Ejecutivo, que las reclamaciones se resuelvan de manera ágil. Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía. Y es un proyecto que supone un paso definitivo y muy importante en la defensa de los clientes de servicios financieros en España, porque por primera vez los clientes van a tener la posibilidad de obtener una resolución para sus reclamaciones, para las hipotecas, para los productos de ahorro, para las aseguradoras, de manera gratuita, rápida y que además sea vinculante para las entidades financieras, ¿no? Una de las grandes polémicas que ha acompañado la tramitación de esta ley ha sido cómo se financiará esta nueva autoridad. Decía Pablo que el usuario que presente una reclamación no tendrá que pagar nada. Será gratuito presentar una queja ante esta nueva autoridad. ¿Quién pagará? Pues inicialmente se planteó que cada banco o cada compañía de seguros que recibiera una reclamación en su contra tuviera que pagar 250 euros para financiar de esta manera el nuevo organismo. Algo que las patronales bancarias consideraban injusto con este argumento de Alejandra Quindelán, que es quien preside la Asociación Española de la Banca. Tener una tasa genera un incentivo, una tasa que pagan las entidades, pase lo que pase, si se le da la razón al cliente o a la entidad, genera un incentivo para reclamar y ya te digo que esto pues lleva a mucha litigiosidad, que es justo lo que pretende evitar la autoridad. Al final el Congreso ha hecho caso en parte a las quejas de las patronales bancarias, a las que también se sumó el Banco de España, y durante su paso por la Comisión de Economía del Congreso se ha cambiado el sistema de financiación de este nuevo organismo. Siguen pagando los bancos, pero no en función de las reclamaciones que se presentan contra ellos. Pagarán en función de las reclamaciones que han perdido. Es decir, que quien pierda más reclamaciones pagará más. Así es como funcionará esta nueva autoridad cuando entre en funcionamiento. Y esto es importante porque ahora, como escuchábamos, ha sido ya aprobada por el Congreso. Falta que lo haga el Senado. Un trámite que se aprobará en unas semanas. Luego habrá que aprobar algunos reglamentos de funcionamiento, por lo que los plazos apuntan a que la autoridad empezará a trabajar a lo largo del año que viene. Su creación, la creación de este órgano y que fuera gratuito para quien se queja y a la vez tuviera unas resoluciones vinculantes, era una de las reclamaciones de muchas asociaciones de consumidores y también era una de las peticiones que asumió Carlos San Juan, el promotor de la campaña Soy Mayor pero no idiota, que consiguió, saben, que el Gobierno y los bancos se comprometieran hace un año con un protocolo para mejorar la atención a las personas mayores en las oficinas bancarias. Esta ley de la autoridad, que sobre todo permite, sin abogado, sin procurador, de forma gratuita, reclamar a los más vulnerables, le da una seguridad y que no va a dejarse de cumplir los acuerdos. Esto decía hace unos días, preguntado por la importancia de esta autoridad. Entre los que rechazan su creación se utilizan básicamente dos argumentos. Uno es que ya existen organismos que pueden hacer esta función. Solo hay que hacer que las decisiones de estos organismos pasen a ser vinculantes. Ese es el primer argumento. El segundo, el hecho de que sea gratuito presentar una reclamación, dicen, puede aumentar el número de quejas que presentan los usuarios, algo que las asociaciones de consumidores rechazan. Dicen que no va a ser así. Patricia Suárez, presidenta de Asufin. La litigiosidad parte del abuso. Si no hay abuso, no hay litigiosidad. Por tanto, creemos que por parte de las entidades financieras lo que debe haber es una autoridad fuerte, contundente, con recursos materiales y humanos que disuada del abuso, porque solo de esa manera los consumidores no tendrán que ir, como están yendo ahora, a los tribunales
a defender sus derechos. Lo cierto es que los números lo que sí nos dicen es que en los últimos años el número de reclamaciones contra los bancos y también contra las compañías de seguros se ha disparado, Pablo. Sí, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España recibió en 2021, esos son los últimos datos disponibles, 34.330 reclamaciones, un 61% más que un año antes, la gran mayoría relacionadas con las hipotecas. Las entidades rectificaron a favor del usuario en el 73% de los casos antes o después del dictamen del Banco de España, pero hay casi 2.000 reclamaciones en las que el Banco de España dio la razón al usuario y sobre las que los bancos no han rectificado. Y en cuanto a los seguros, la Dirección General recibió 11.818 reclamaciones en el año 2021, un 18% más que un año antes. En la mitad de las reclamaciones resueltas, el cliente tenía la razón. Enrique García es portavoz de la OCU. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo valoran ustedes la creación de esta autoridad de defensa del cliente financieros? ¿Está bien diseñada? ¿Era necesaria? Eso por el final, era absolutamente necesaria. Es una petición que yo creo que en OCU ya habíamos formulado allá por el año 2008, cuando en unas reuniones del G20 se planteó la necesidad de mejorar la protección de los usuarios de los servicios financieros. La norma viene a suplir o regular un aspecto pues que hasta ahora francamente dejaba muy desprotegido a los usuarios financieros. Nosotros resaltamos como elemento más positivo el carácter vinculante de las resoluciones, cosa que hasta ahora no tenían, es decir, algo tan sencillo como que la banca tenga que hacer aquello que la autoridad en defensa del cliente financiero determine. Esto ahora no se hacía. Luego, no hay tantas mejoras en la posición de los consumidores. Valoramos de forma positiva el avance que supone, pero la ley podía haber sido, sin duda, mucho más beneficiosa de lo que en realidad parece que va a ser. Esta autoridad lo primero que hace es unificar, digamos, centralizar en un único organismo las reclamaciones que ahora se iban al Banco de España si se reclamaba contra un banco, a la Dirección General de Seguros si se reclamaba por un tema de aseguradoras, o incluso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando era una reclamación relacionada con algún tipo de inversión. Este sistema, como lo teníamos ahora, al margen de la resolución vinculante o no, ¿el sistema, digamos, diversificado no ha funcionado? En absoluto. Nosotros hemos sido muy críticos con el funcionamiento de los 3 organismos de supervisión que has señalado. Y nosotros creemos que, bueno, pues toda la parte de la problemática de la judicialización de la atención de los servicios financieros o de las cláusulas abusivas, pues es en buena parte responsabilidad de este sistema de resolución de reclamaciones que no ha funcionado, que no sirve, que no protege bien a los consumidores. Y el ejemplo es las cláusulas suelo. El Banco de España ha dejado sin resolver miles de reclamaciones que al final han tenido que ir a los juzgados. Además, esta distinción entre seguro, entre inversión, entre Banco de España, cuando el mismo producto te lo podía vender casi la misma entidad, pues no tenía sentido. Es una de las cuestiones positivas, esa unificación en una autoridad única de defensa del cliente financiero, las reclamaciones. También hay que decir que, en sentido positivo, la norma sí que, en su paso por el Congreso, pues sí que aumenta o asegura una atención personalizada y ofrece mayor protección al usuario vulnerable. Y es que se ha beneficiado pues de la polémica generada a raíz de las dificultades que tienen los consumidores vulnerables para ser atendidos de una forma adecuada por parte de las entidades financieras. Usted mencionaba hace un instante que las resoluciones de esta entidad serán vinculantes para los bancos. ¿Esto puede ser suficiente para que las entidades no apliquen determinadas prácticas? Pues nosotros creemos que sí, porque lo que era lamentable hasta ahora es que un consumidor que cuenta con una resolución favorable del Banco de España vea que el banco no le hace ni caso. Esto es así, y ha habido años donde el porcentaje de resoluciones favorables al consumidor a las que las entidades se allanaban y hacían caso, no llegaba al 30%. Y ha habido épocas, ha habido variaciones, pero es que era muy frustrante después de perder meses y cuando no años en obtener una resolución del Banco de España y resulta que el banco le da igual, no la aplica. Pero vamos, que estamos muy acostumbrados a que los bancos no apliquen
las resoluciones del Banco de España o incluso las judiciales. En materia de cláusula suelo, los bancos recurren hasta la extenuación, perdiendo el 98% de las demandas que le presentan los consumidores. Nosotros creemos que al menos ahora esa aplicación directa pues servirá, como ocurre en parte en las telecomunicaciones, donde en determinados aspectos pues se cumple lo que dice la Administración. Entre los que rechazan la creación de esta nueva autoridad se utilizan dos argumentos, básicamente. Uno es que ya existen determinados organismos que podían hacer esta función sin necesidad de crear uno nuevo, y sobre todo temen que la creación de esta autoridad y su diseño haga incrementar el número de reclamaciones que presentan los usuarios. ¿Esto puede ser así? ¿Va a aumentar el número de reclamaciones que presentan los consumidores? No, le va a dar transparencia, van a aparecer las reclamaciones que presentan los usuarios, porque esas reclamaciones se meten ahora debajo de la alfombra de esos servicios de atención al cliente de las entidades financieras, que de servicios de atención tienen el nombre. En realidad lo que hacen es ocultar esas reclamaciones, no responderlas y servir de un filtro, pues que ahora esta nueva norma le va a dar visibilidad a esas reclamaciones. Los datos de OCU son claros. De las 230.000 consultas y reclamaciones que OCU atendió en el año 2022, 34.000 fueron de los servicios financieros. Supone aproximadamente el 15% de las reclamaciones. Solo dos sectores, el gas y la electricidad, y los servicios financieros acumulan más del 60% de las reclamaciones de OCU. Pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Gracias, como siempre, un placer. Luz verde a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para intentar acabar con esto. Que es súper abusivo, lo de los bancos es una pasada. Que al final lo que les interesa es quitar oficinas y que lo hagas por internet o por app y ya está. La banca ahora desde luego está fatal. Es una barbaridad lo que te intentan... Con tu dinero van a hacer lo que ellos quieran. Y todos los bancos, unos más, otros menos, pero todos van haciendo lo mismo. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.